hermanos entienden bien el castellano? Amén. Gloria a Dios. Ignorante es aquel que piensa que el pueblo de Dios es mudo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, sin más dilación, yo también tengo testimonio en mi vida para contar. Yo también soy un milagro a la presencia del Señor. Lo que pasa es que los hermanos ya contaron su testimonio y nosotros venimos también a buscar aquí en este momento la palabra del Señor. Es el gran testimonio que nos guía. Entonces vamos a ver nuestras Biblias que se encuentran en San Mateo 10, en Mateo, perdón. Bendito eres tú, Señor Todopoderoso. Mateo 10 se encuentra en el Nuevo Testamento, es uno de los primeros evangelios. El Señor nos deja la palabra del Señor. Se encuentra en el primer libro. Glorificado y exaltado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mateo 10. 10 en el versículo 5. A partir de ahí vamos a leer esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Un hermano que tenga, Andrea, por favor. Hermana, te gloria a Dios. Todopoderoso Dios. ¿La iglesia encontró? Amén. Este cabello no tiene palabra. Andrea. Sí. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. La palabra del Señor nos dice en esta noche. Aleluya, sí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dar de gracia recibisteis, dar de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros tímpanos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz volverá sobre vosotros. Si alguno no recibiere, no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Amén, iglesia. Amén. Vamos a ver entonces. Señor Dios y Padre soberano, Señor, en el nombre de Jesús sea aquí tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús también aquí tu pueblo, Padre Santo, sediento de saber, sediento de conocer tu andar en tu camino, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, toma por Dios, Padre Santo, ten tu santo solo, aleluya, gloria a Dios. Dios se ha hecho bajo tu voluntad, Dios Padre amado. Señor Dios, en el nombre de Jesús te pido, Señor, toda la furia del enemigo, Dios Padre Santo, todo entorpecimiento, la predicación, todo distraimiento que va ahora en el nombre de Jesús, Señor. Coloca tu santo Señor de tu pueblo, Dios Padre Santo, para que ellos vean entender, Señor, para que ellos vean comprender, para que ellos vean adelantar, Señor, en el nombre de Jesús. Fala, Senhor, opera, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa para o teu santo, para o teu governo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui vimos buscar a tua palavra, para a tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluya. Vemos aquí, hermano, que la palabra del Señor es una instrucción que el Señor estaba dando a los apóstoles. Amén. Mas nosotros podemos pensar, nosotros que estamos comenzando, que somos una iglesia joven, ¿no? Los apóstoles eran personas santas que sacrificaban su cuerpo y mente, mas nosotros hoy en día somos carnales. Mas nosotros nos comparamos igual a ellos. Nosotros no hacemos distinción de apóstoles. Los apóstoles hoy en día son ustedes. Asimismo, como los apóstoles fueron instruidos en la palabra del Señor para caminar como es debido, nosotros en las iglesias también somos instruidos para caminar conforme a las normas de Cristo. Entonces, nosotros lo debemos considerar también apóstoles de la palabra del Señor. Y lo vemos en la palabra, porque la palabra dice
que la palabra no hace acepción de personas, es para todos. Amén. Entonces, todo lo que está en la palabra sirve de consejo para nuestras vidas, para saber cómo andar por ella. Aleluya. Ciertas cosas, muchas veces en nuestras vidas, cuando leemos la palabra, no entendemos, porque es falta del Espíritu Santo. Mas eso está en la palabra. En la palabra nos enseña cómo buscar el Espíritu Santo, para que nos revele cada misterio. Ciertamente, yo cuando empecé a leer la Biblia, mi cabeza daba 1000 y una vueltas, porque hay grandes misterios ahí dentro. Hay palabras que son incomprensibles para los humanos, mas cuando buscamos desde la parte del Espíritu Santo, ahí nos empieza a revelar las cosas, ahí empezamos a comprender, ahí empezamos a caminar, tal como es digno dentro de nosotros. Amén. Entonces, yo esta palabra la traje a los hermanos porque quiero no instruir, según lo que el Espíritu Santo coloca en mi corazón, quiero llevarlos por dentro de la palabra, hacer un viaje dentro de la palabra, desmenuzar cada versículo para que ustedes puedan entender lo que el versículo, lo que Dios quiere, lo que Dios nos enseña, y para que puedan entender lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando lo buscamos. Amén, iglesia. Entonces podemos ver el primer versículo que nos dice Jesús, es lo que nos está instruyendo, dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Primer consejo que Dios nos da es saber por dónde caminamos, por dónde debemos andar. En aquella época los gentiles son gente que no creía, no tienen religión. Hoy en día los podemos considerar como ateos. Los samaritanos, pese a que eran un estilo de raza judía, eran mestizos, eran medio judíos y medio paganos. Ellos tanto apreciaban la ley como glorificaban a otros dioses. Entonces, en esta palabra, en el versículo principalmente 15, Dios nos revela el misterio, nos está instruyendo, nos está enseñando que no debemos andar en camino de gente que adora a otros dioses y de gente que no tiene creencia, que no tiene una base dentro de la palabra. Nos está aconsejando. No quiere decir que nosotros debemos rechazar, no debemos rechazar a una persona porque sea de otra ideología. Eso no es de Dios. Porque si nosotros rechazamos a esa persona, por ejemplo, testigos de Jehová o de otras religiones, nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo vamos a hacer llegar lo que Dios pone en nuestro corazón a esa persona si no tenemos un razonamiento, una conversación con Él? No debemos discriminar por el mero hecho. No debemos combatir la palabra por entender, mas sí nuestro deber es enseñar a esa persona. Amén. Entonces, en el primer versículo, el 5, Dios nos enseña cómo andar, por qué caminos debemos coger. No debemos rechazar personas. Nos está enseñando, nos está instruyendo. Amén, iglesia. Vamos a analizar el versículo 6. Voy a analizar cada versículo por versículo, explicándolo según lo que el Espíritu Santo coloque en mi corazón. Amén. Sí, id antes por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este versículo, el Señor nos enseña compasión. Compasión por las almas, compasión por aquel que necesita. Muchas veces, y a medida que vayáis caminando en la presencia del Señor, ustedes visitarán iglesias, predicarán en varios sitios, y mirarán doctrinas, formas de predicar, y hoy en día también se lleva un evangelio de forma muy carnal, mucho por el beneficio y no por el oficio. Bien. Entonces, esas iglesias deberían entender lo que ese versículo requiere. Entonces el Señor nos dice, no hagamos acepción de personas, id a por las ovejas perdidas. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Las ovejas perdidas son aquellas que no están dentro de la voluntad del Señor, aquellos que están perdidos, y suelen ser como borrachos, aquel que maltrata a la mujer, aquel que engaña al marido, la que es prostituta, que anda en caminos equivocados. No debemos juzgar a esas personas por el mero hecho de lo que hacen, porque sinceramente no es voluntad de ellos que hagan eso, mas sí es el enemigo que hace a esas personas realizar ese tipo de trabajo o esa voluntad. Entonces debemos tener misericordia
misericordia de ellos y atenderlos y ayudarlos y tener paciencia para con ellos, para traerlos a un buen camino. Y ustedes el día de mañana, cuando estén más firmes en la Biblia, hay un rey, yo comentaba con mi pareja el otro día, Manasés. Ese rey dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento reinó 55 años. Fue uno de los peores reyes que hubo. Era idólatra, asesino, temerario, hacía todo lo contrario a los caminos del Señor. Después de todo eso, todo lo que hizo, sacrificaba niños al rey Moloch, a dioses paganos. Después de todo eso que hizo, fue invadido su reino y él fue llevado a la prisión. Todos en nuestra carne diríamos que ese hombre necesita de castigo, ahorcado, debería ser castigado, mas Dios hizo todo lo contrario. Dios en la prisión tocó en él y transformó la vida de ese hombre. Y ese hombre salió de la prisión, volvió a su reino y se convirtió de todas sus malas obras. Tiró todos los templos que adoraban, dejó de quemar niños y ordenó a su pueblo que alabara al verdadero Dios. Amén. Entonces, si un hombre de ese estilo, tan temerario, tan ruin, tuvo derecho a ser salvo, una prostituta, un borracho, un vagabundo, cual fuera el pecado, también tiene derecho. Amén. Entonces, en este versículo el Señor nos dice compasión por los demás. Amén. Dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí el Señor nos está enseñando a ayudar a los demás. Todo lo que he nombrado ahora son dificultades que las personas tienen. Nosotros, yo en este caso, como persona que ha aceptado a Jesús y llevo la palabra, igual que el hermano Renato, la hermana Andrea, el hermano Pablo y la hermana Lucía, tenemos un compromiso con el Señor. El Señor nos rescató del mundo, nos rescató del mundo de la prostitución, nos rescató del mundo de las drogas, del mundo de las peleas y nos trajo a un sitio de tranquilidad. Gracias, en el cual nos instruyó, por un motivo, para salvar gente como nosotros, para nosotros dar de gracia a ustedes lo que de gracia nosotros recibimos. Nosotros no estamos aquí para agradar a ustedes, no estamos aquí para hacer apología de religión. Eso es en el mundo. Aquí estamos hablando de Dios, de Todopoderoso. Lo que se trata de crear aquí es que nosotros, todos una familia, tengamos una intimidad con el Señor y vengamos a crecer a cada día más. Esto no es una secta en el cual nos reunimos y nadie puede entrar. Aquí se glorifica el Señor. Aleluya. Él trabaja en nuestras vidas. Somos libres. Gracias, Él nos Señor. libertó. Él nos dio condiciones para hablar de Él, porque Él dice en la palabra que Él está vivo. Aleluya. Él salva, Él sana. Entonces, con esa creencia que nosotros tenemos, venimos aquí y a donde Jesús nos mande a predicar el Evangelio, trayendo buenas nuevas de gracia, sin recibir nada a cambio. Si ustedes me ven en la calle mañana y no me saludan, no pasa, lo importante es que usted esté con Dios. Aleluya. Lo importante es que su familia esté bien. Lo importante es que usted trabaje y sea digno en su vida, porque el día de mañana no voy a ser yo, no va a ser el presbítero, no va a ser el pastor, quien os juzgue va a ser Dios. No hay religión que pueda más que Dios. La religión en el mundo lo que hace es separar a las personas, mas Dios las hace unir. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así en el versículo 9: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos. El Señor en este versículo, en el versículo 9, nos habla que no nos debemos preocupar, ni nos debemos afanar por las riquezas. La palabra del Señor dice que el que se afana por las riquezas no heredará el reino de los cielos, ¿no? Mas sí tenemos que tener una consideración. Hay en las iglesias una cierta apología del cristianismo,
costumbre de decir Dios proveerá. Entonces, cuando nosotros decimos Dios proveerá, el creyente tiende a conformarse, a sentarse a una vida cómoda. Y nosotros, no es Dios proveerá si nosotros nos esforzamos. Amén. Entonces, también está hablando de nuestra vida económica. Cuando habla de nuestra vida económica, quiere decir que nosotros debemos trabajar. Es digno del obrero, como dice ahí, recibir su salario. El hombre debe trabajar para sustentar a su familia. Si debido a la situación del país no está la situación como para tener trabajo, es una situación que Dios está proveyendo para que usted ore, se revista en el poder y Dios da la bendición para usted trabajar, para preparar a usted para trabajar. Por eso dice que no nos debemos preocupar con el oro y con la plata, debemos confiar en Él. Mas sí debemos trabajar para tener nuestro dinero y mantener nuestras familias. También debemos pagar nuestras deudas en todo momento. La palabra lo dice bien claro. Habla en Romanos. Porque así nosotros somos siervos de aquel al cual debemos. Entonces, en ese aspecto, muchas veces las iglesias pues hacen apología y llevan a la iglesia a un engaño. Llevan a la iglesia a un engaño y pierde toda la espiritualidad. Dios no necesita de su dinero. Dios no necesita de dinero. Dios es todopoderoso, es soberano. Dios, si quiere, toca en un rico ahí que tiene millones y millones de dinero y manda a arreglar todo esto. Pero Dios habla en su palabra del diezmo. Y el diezmo es para la casa del Señor. Y Dios nos permite muchas veces más prosperidad en la iglesia. Porque nosotros debemos entender que la prosperidad de la iglesia sale de aquí, del corazón. De trabajar todos juntos, unidos, para que la obra del Señor crezca. Como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibiste. Amén, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 11 nos dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Gloria a Dios. Aquí el Señor nos está instruyendo en cuanto con qué personas compartimos nuestra vida o en qué lugares o locales frecuentamos. Ciertamente nosotros estamos en el mundo, mas no pertenecemos a Él. Una vez que aceptamos a Cristo, tenemos que tener otra mentalidad. Nuestra mentalidad es a cada día ser mejor persona. Libertarnos de aquellos tropiezos que en el mundo nos hicieron andar por caminos equivocados. Entonces el Señor nos dice: informaos de quién es digno. Porque muchas veces, a lo mejor, estamos en casa de alguien y no es del agrado del Señor, porque utilizan ciertos vocablos, ciertas frases o expresiones que no van a agradar al Espíritu Santo, al Santo que mora en tu corazón. Amén. Entonces, nuevamente vuelvo a decir, no es para usted apartarse de todo eso, sino para vigilar en todo momento. Nosotros tenemos el libre hábito de escoger lo que es bueno y lo que es malo. Y debemos saber siempre que lo que es malo va a traer sus consecuencias. No es el pecado en sí, es la consecuencia del mismo. Yo hoy discuto con la misionera, en fin, no es pecado, sino la consecuencia después, porque la misionera puede quedar triste. Entonces, es la consecuencia lo que tenemos que vigilar en muchas ocasiones. Entonces, aquí en este versículo, el Señor nos alerta una vez más, nos da un consejo para vigilar nuestros pasos en todo momento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el 12, y al entrar en la casa, saludadlo. Mira qué versículo más pequeño, pero vais a ver qué misterio hay en él.
nos dice el Señor, nos aconseja, nos enseña, nos está instruyendo. Cuando entréis en una casa, saludad. Aquí el Señor nos está enseñando educación, nos está enseñando saber estar, cómo tratar, dónde entramos. El ser creyente, porque pensamos que estamos en una iglesia a punto de construir, no quiere decir que nosotros no seamos listos, sabios, saber estar, saber tratar a una persona. Debemos ser en todo momento educados. Hay momentos en nuestras vidas, por el ministerio, según lo que Dios tenga llamado en cada vida. Ustedes se van a encontrar con personas que les va a tirar la paciencia, que vamos a tener ganas incluso de pegarnos. Mas ahí es donde sale el fruto del Espíritu. Debemos tener mansedumbre. El creyente es así, debe pasar por la lucha y dificultad con sabiduría y saber estar. Todo eso es lo que nos dice en ese pequeño versículo, para que ustedes vean los grandes misterios que el Señor oculta en pequeñas palabras. Aleluya. Vamos a ir en el 13. Dice: y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz volverá a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Aquí se refiere a cuando nosotros o entramos en una casa o saludamos a un hermano, cuando lo comprometamos con la paz del Señor o con Dios te bendiga. Hay mucha gente, ya sea como persona o como hogar, que no se ha aceptado. Nos toman a nosotros como testigos de Jehová, porque ciertamente ellos hicieron una labor en este país en cuanto a evangelismo grande, de información errónea. Lo que ellos predican está lleno de errores. Entonces, están siempre alerta y muchas veces no nos reciben, nuestra palabra no es recibida tal como nosotros esperamos. Entonces Dios nos dice: no os preocupéis, dad la paz. Si no os la dan de vuelta, esa paz que usted da vuelve para usted de nuevo. Entonces, fíjense bien, si usted va a una persona a complementarlo con la paz del Señor, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, lleno de paz, ¿no? Si usted complementa con la paz y él no la quiere, viene de vuelta, entonces usted se queda con su paz y con la de él. Entonces usted tiene una paz doblada, usted está lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, el versículo 14. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Y si alguno no recibiere, no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Este también es un misterio muy bonito. Nos vamos a centrar en el sacudir el polvo de vuestros pies. Es una palabra tremenda para los que seguimos la palabra del Señor. A lo mismo que estaba contando, que entramos en una casa, complementamos a una persona, llega un punto que nosotros podemos evangelizar a esa persona, hablar de Dios para ella, insistir según la voluntad de Dios que ponga en nuestro corazón. Mas puede llegar un punto que la persona no quiere saber, no se quebranta. Nosotros tampoco debemos insistir, no debemos en todo momento estar ahí machaca. Dios, el nombre de Dios ha sido para ser exaltado, no para ser pisado. Aleluya. Una vez que Dios murió, Jesucristo murió en la cruz, Él subió, ya nunca más es pisado. Es para toda gloria y para toda honra. Entonces, cuando no quiere, Dios nos dice: no insistas, hijo, no insistas. Tú ya hiciste tu parte, tú hiciste la voluntad del Espíritu. Ahora sal y limpia tus zapatos. ¿Qué está diciendo con eso? Dios está diciendo: tranquilo, hijo, tú ya has hecho tu parte, mas ahora voy a trabajar yo. Y cuando Dios opera, no hay demonio, diablo, dificultad que se ponga delante. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces en el versículo 15, ya el último, nos dice: de cierto os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aleluya. Aquí, en el último versículo, el Señor nos está instruyendo, nos está enseñando cuál es la consecuencia del pecado. A lo largo de los versículos que hemos visto, el Señor nos enseñó a cómo andar, vigilar en qué casas andamos, en qué sitios entramos, nos enseña que debemos ser educados. En todo momento, a lo largo de los versículos, el Señor nos está instruyendo en la palabra para ser un buen siervo. Esta enseñanza, nosotros somos privilegiados, porque esta enseñanza fue dada a los apóstoles. Nosotros estamos recibiendo, se puede decir, que la misma medicina que ellos. Aleluya. Entonces, ahora en el último versículo nos está enseñando lo que pasa si no se hace la voluntad de Dios. Aleluya. Tanto nosotros que llevamos el Evangelio, como aquellos que escuchan la palabra del Señor. Aleluya. Yo en estos momentos, si yo en este momento, en este púlpito, yo predico